Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos. A partir de este momento vamos a presentarles a ustedes diversos temas relacionados con la situación actual. Vamos a estar hablando del COVID, el rebrote y la economía. También vamos a estar hablando de la evolución de las vacunas a nivel internacional. ¿Qué podemos esperar, señoras y señores? Y también está Panamá preparado para hacerle frente a problemas o desastres generados por inundaciones, terremotos y demás. De eso vamos a estar hablando hoy en Debate Abierto. Comenzamos con Elisa Suárez. Ella es la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y tiene mucho que ver con el tema rebrote, economía. ¿Cómo hacemos para poder maniobrar en medio de esa situación? Un rebrote que ya lo tenemos en la cara, evidentemente, por la situación que se están presentando. Yo veía un tuit de un profesional de la medicina que trabaja en intensivos de la Caja de Seguro Social, el doctor Augusto Hernández, y dice: terrible situación la que se vive en nuestros intensivos, a tope de capacidad, autoridades incapaces o desinteresadas, dice el doctor Hernández, sin medicamentos básicos para la atención de nuestros pacientes y el gobierno central pagando remodelaciones y nuevos contratos injustificados. Vemos a las enfermeras también reclamando, vemos a los intensivistas reclamando. Hablemos de esto, Elisa, en este momento. Bienvenida. Muy buenos días, feliz domingo. Igual. Bueno, definitivamente la situación del país no es buena, Álvaro, y eso lo entendemos. Desde el punto de vista de salud, sí te puedo comentar que se sabía y entendían que iba a existir un rebrote una vez se abrieran todas las actividades económicas. Y entendíamos también que todos teníamos que hacer una preparación. Por su parte, las autoridades de salud, el gobierno tenía que prepararse con camas, con UCI, con medicamentos, etc. Había una serie de variables que nosotros habíamos estado solicitando que nos dijeran cómo iban funcionando a través de las semanas luego de las reaperturas. El otro tema era nosotros como empresarios prepararnos también para recibir a nuestros trabajadores, para recibir a nuestros clientes y cómo evolucionaban esas cifras. En la información que nosotros hemos mantenido, por ejemplo, la reapertura de las actividades económicas como industria, que bueno, la industria en general en el tema alimenticio, por ejemplo, de salud nunca cerró, pero industria, comercio al por menor, construcción, que son variables que son de alta cantidad de generación de empleos, nuestras tasas de contagios han incluso disminuido. O sea, nosotros hemos hecho el trabajo como sector privado. Y entendiendo que en las reuniones que teníamos con las autoridades de salud nos indicaban que ellos estaban preparándose para poder atender los rebrotes que ellos sabían que se iban a dar, entonces nosotros estábamos siempre tratando de coordinar esas dos variables para poder echar adelante y reactivar el país. En las cifras, insisto, en las cifras que nosotros tenemos, hay una preparación y en la reunión que sostuvimos antes de ayer, pues que fue una reunión muy larga, creo que una de las mejores reuniones que hemos tenido porque fue muy honesta, muy sincera y hablamos muy duro de las situaciones que estamos pasando y de por qué hay que ponerle atención a todas estas cosas. Las cifras que nos están comunicando pues nos indican que sí hay un plan y que sí están preparados para el tema de los rebrotes. Pero bueno, yo a veces no quiero entrar en el detalle del día a día porque desconozco quiénes son las personas que están diciendo estas cosas. Yo te puedo comentar y comunicar lo que a nosotros estadísticamente nos están diciendo. Pero lo cierto es que hay que ponerse de acuerdo, que tenemos que trabajar de la mano, que no puede ser solamente la variable económica, que no puede ser solamente la variable salud,
que tenemos que trabajarla en conjunto porque las consecuencias que se van a pagar en el país de no tomar estas decisiones, conversándolas y poniéndonos de acuerdo son terribles. Elisa, estar todos los días mandando este mensaje, los vamos a cerrar, los vamos a encerrar, los vamos a encerrar, ¿qué ocasiona realmente? Bueno, mira, eso fue uno de los temas que hablamos. La comunicación efectiva no es a través, el ser humano reacciona así, reacciona al contrario cuando tú lo regañas. Además, recordemos una cosa, cuando usted es un inversionista que está por abrir, está preparándose, está invirtiendo dinero, hasta en su pequeñito negocio está invirtiendo para comprar alcohol, mascarillas, etcétera. Tú le dices, los vamos a cerrar. Si se siguen portando mal, los vamos a cerrar. ¿Qué es lo que pasa? La persona deja de hacer esa inversión. Eso cuando tú no tienes una comunicación efectiva. Lo que hay es que actuar. Si usted sabe que hay una situación específica en un área, usted ataca esa área con todos los requisitos y todas las herramientas normativas, leyes que usted tiene para controlar esas situaciones. Pero bajo la amenaza no funciona porque entonces el ser humano es rebelde. Por un lado es rebelde y no va a querer hacer las cosas y por otro lado va a dejar de invertir el que quiere invertir. Entonces tenemos que ser muy específicos. Fue una parte de la reunión a la que le pusimos muchísimo énfasis y también en las vocerías oficiales, Álvaro. Porque una cosa es entender que el ministro de Salud, en el caso de las tomas de decisiones de salud, es el vocero oficial. Y otra cosa es entender que funcionarios que entrevistan en un centro de salud, en cualquier lugar, diga su opinión personal. Entonces, estas cosas hay que ser cuidadosos, cómo usted comunica y como tú bien señalas, no es bajo la amenaza, ¿no?, que la comunidad se va a comportar mejor. Los ciudadanos tenemos eso sí que entender y para mí ese debe ser el mensaje que tenemos que afianzar. Que las medidas de seguridad ahora, señores, están en manos de nosotros, de los ciudadanos, que tenemos la obligación de cuidarnos, de cuidar a los demás, entender el tema de las burbujas familiares, que no significan que mis parientes de Chiriquí, Herrera, Los Santos, se reúnen conmigo en Panamá y yo soy una burbuja familiar. No, su burbuja familiar es su hogar, su casa, los que conviven con usted todos los días. Entendiendo eso, nosotros entonces podemos ser orientadores para que la gente aprenda a cuidarse. Lo que nos está ahora mismo dando estos rebrotes no es la gente que va a trabajar donde yo tengo un comité de salud, donde se le toma la temperatura, donde le estoy haciendo hisopados, donde estamos poniéndoles alcohol, etc. El tema de los contagios es en ese ambiente que tú llamas familiar, porque es tu familia, pero que entonces te relajas, te quitas la mascarilla porque llegaron tus primos, tus tíos, pero venían de otro lado, tú te quitas la mascarilla, conversas, etc. Ahí es donde está el problema. Y otro problema que nos han explicado en el tema de las defunciones, Álvaro, y es muy delicado porque yo creo que tenemos que ver esto también, es que la mayoría de las muertes que se están dando en estos momentos, más allá del COVID, son las complicaciones que genera el COVID ante enfermedades crónicas, en pacientes de enfermedades crónicas. Esto tenemos que prestarle mucha atención y lo que nos han informado es que se va a atacar muy de lleno este tema de las enfermedades crónicas. Así que, por favor, seguir las reglas, nos toca a nosotros ya tenemos meses de estar en esto, no somos niños chiquitos, no queremos contagiar a nadie y el que no quiera acatar las instrucciones de salud, entonces que reciba las consecuencias. Ya no tienes que estármelo diciendo, tienes que hacerlo. No cumples, tienes una consecuencia por no cumplir y por contagiar a los demás de una enfermedad o por cerrar una empresa por culpa de no querer seguir alguna directriz. Ha estado pasando, por ejemplo, que hay trabajadores que se niegan a hacerse las pruebas de COVID. Al negarte a hacerte la prueba de COVID, yo te tengo que sacar de mi trabajo porque tú vas a contagiar a tus compañeros y puedes contagiar incluso a nuestros clientes. Entonces tenemos que tener este tema muy claro. En el área de trabajo, usted tiene que ceñirse a las reglas de seguridad porque ya no es usted
solamente el que está complicándose o puede enfermarse, sino puede enfermar a otros y eso es muy delicado. Elisa, para junio 30 estábamos encerrados la gran mayoría de los panameños. Junio, sexto mes del año, y teníamos 38% de contagios. Así es. Para julio 10, yo saqué al azar de mi contabilidad que tengo aquí, seguíamos encerrados y teníamos 33% de contagio. Hacían muchas menos pruebas, evidentemente. Hoy estamos en noviembre, el segundo capítulo del mes de noviembre, ya cerrando el mes, y nos encontramos con 11.8% de contagio y estamos en la calle. ¿Cómo y hay interpreta 9.000 usted y tantas pruebas. Y hay casi 10.000 pruebas, exactamente. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, mira, el dato para algunos es un dato que puede ser engañoso, porque dice, bueno, si yo aplico todas las pruebas en un área donde yo sé que hay gente contagiada, me van a salir muchos contagios. Pero yo creo que esa no es la lectura. La lectura de esto es que efectivamente los países que han sido más exitosos en el tema del control de sus contagios y de su enfermedad son los países que hicieron pruebas masivas desde el principio. Y no solamente es hacer la prueba, es mantener entonces el aislamiento. Por eso que es importantísimo que en las pruebas aleatorias que se están haciendo en las empresas que ya están abiertas, se mantiene, se observa a alguien que está enfermo, inmediatamente se aísla él y su burbuja familiar. Eso es lo que da como resultado, para mí, la variable más importante, que es la tasa de mortalidad. Y esa tasa, gracias a Dios, en Panamá, Álvaro, no ha subido. Esa tasa se mantiene incluso en algunos momentos bajando. Cambian las cifras, cambian los números, pero lo que usted tiene que ver es el porcentaje. Eso a veces es un poco difícil de entender porque al final son seres humanos y es dolor en un hogar, cualquier número que sea. Si es uno, también es algo doloroso. Todos nosotros ya tenemos a alguien muy cercano, muy conocido al que estamos llorando en este momento por el tema del COVID, porque somos seres humanos. Pero entendamos, hay que cuidarse, usemos bien los números, transmitamos bien la información. Estamos haciendo más pruebas que nunca, casi como tú dices, llegamos ya a 10.000. La semana pasada yo tenía la cifra de 9.100, ciento y pico de pruebas y apenas 15% de contagio. Mira, esta semana aumenta a 10.000 ya, por supuesto tu tasa va a bajar ahora a 11, pero lo importante es a esos 11% que nosotros localizamos, lo tenemos que aislar inmediatamente y controlar la enfermedad. Darle medicamentos si es necesario y tratarlo. Esto se llama trazabilidad y seguimiento. Aislamiento, trazabilidad y seguimiento. Ahí es donde está la fortaleza de que nosotros podamos seguir adelante. Y definitivamente me preocupa muchísimo que a pesar de que esas variables están en ese contexto, se sigan utilizando solamente para asustarnos. Señores, de lo que tenemos que tener miedo es de lo que nos va a pasar si no hacemos las cosas adecuadamente. De lo que tenemos que tener miedo es de no cuidarnos, de contaminar a otros y además de no cuidar la economía de este país. Porque las personas que me están viendo saben que nosotros no hemos llegado todavía a la recontratación del 35% de los contratos suspendidos. Estamos a 2 pasos del 31 de diciembre. La ley que habla de los contratos suspendidos llega hasta el 31 de diciembre. Pero puede pasar lo que ustedes quieran, señor. Puede venir la ley que sea. Pueden cambiar lo que quieran en las reglas. Lo cierto es que del parque de más de 20.000 empresas que están registradas en la República de Panamá, nosotros tampoco llegamos a más de 8.000 empresas abiertas. Entonces, si yo ni siquiera he podido abrir mi empresa, ¿cómo voy a recontratar a mis trabajadores? Y fíjense que se los digo para que busquemos soluciones al respecto, para que trabajemos en esa línea
es lo que hemos estado haciendo con la ministra de Trabajo, con el ministro de Economía y Finanzas, con el ministro Alexander, que nos hemos estado reuniendo constantemente en fiestas patrias. Nosotros tuvimos reuniones con las autoridades de la parte económica. ¿Por qué? Porque estamos altamente preocupados con las decisiones que se tienen que tomar. Y nosotros podemos entender perfectamente la parte burocrática, que hay procesos que deben ir a la asamblea, que tiene que conversarse con todos los sectores productivos, con los trabajadores, con los sindicalistas. Entiendo todas esas cosas, pero lo cierto es que hay que definir qué vamos a hacer. Y si es a través de una ley, bueno, ¿cómo la vamos a revisar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo, ¿cómo vamos a reactivar a esas empresas, no solo a las que no han abierto, sino a las que han abierto y están agonizando porque no tienen todavía el flujo y la cantidad de clientes requeridos porque no hay dinero en la calle, Álvaro? Y eso no hay que decírselo muy alto a las personas, eso lo entendemos. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que estar revisando en conjunto. Y fíjense que yo no sé cuántas veces ya yo lo voy a decir, no podemos ser solamente críticos, salir a decir todo lo malo en redes sociales y no agachar el lomo y ponernos a trabajar y ver qué vamos a hacer. Así es. Que el gobierno le vaya mal no es la opción. Nosotros tenemos que buscar una fórmula efectiva de manera que podamos echar adelante. Por eso esa reunión que tuvimos el día miércoles fue tan importante, fueron más de 3 horas y fue una reunión en que pusimos todas estas cosas sobre la mesa y creo que tal vez pudimos, y yo confío en que hayamos podido transmitir ese trabajo en conjunto y que no podemos seguir viendo las variables dispersas. Mi gente de salud por un lado y mi gente de toda la parte económica por otro, y el sector productivo sentado ahí como simplemente un observador pasivo. Esto tiene que ser acciones de todo, aquí hay responsabilidades compartidas. Equipo, es que como tú muy bien lo dices, Elisa, si al gobierno le va mal, a todos nos va a ir mal. Porque si al que maneja el barco le va mal, nos va a ir mal a todos. Y aquí hay gente en este país que se levanta todos los días a remar para que al gobierno le vaya mal. Y eso lo que genera es una energía negativa y a todos nos va a ir mal si eso es así. Te pregunto, ¿qué significaría contundentemente un nuevo cierre por el tema de los rebrotes? Uno. Y segundo, si se puede generar empleo por decreto. Se puede generar empleo, se puede disminuir el desempleo por decreto y que si se puede reactivar la economía por decreto. Yo soy del convencimiento de que por decreto no se logra. Se necesita voluntad, se necesita equipo, se necesita diálogo. Elisa. Así es. Bueno, volver a cerrar, Álvaro, que todo cierre es ponerle el último clavo al ataúd de la economía del país. Pero además, y fíjense muy bien lo que les voy a decir, la economía del país es la estabilidad social de todos los ciudadanos. Un país que no tiene trabajo, un país donde su gente tiene hambre, un país donde al no pagar impuestos no podemos cumplir con los planes sociales de los más vulnerables. Fíjense que voy a hablar de los más vulnerables. Señores, es un país en crisis social y eso sí es terrible. Entonces, pongámosle atención a eso porque cerrar simplemente no es una opción. Lo que tenemos que buscar son las medidas que permitan controlar aquellas áreas donde están dándose los rebrotes y ser específicos en el ataque a esos rebrotes. En países de Asia, sé que eso no va aquí con los países de Europa o con los países de América, donde nosotros no estamos dispuestos a tener un app en nuestro celular que nos dé seguimiento por donde vamos, pero en Asia, en los países que ya prácticamente han superado la crisis, los ciudadanos estaban sometidos a un seguimiento y una trazabilidad a través de esas apps. Imagínense ustedes, pero bueno, cada país tiene su forma de hacerlo. Nosotros somos apenas 4 millones y tanto de habitantes. Tiene que haber fórmulas específicas para que nosotros podamos tener los controles. Pero cerrar de nuevo simplemente no es una opción, porque cerrar de nuevo es no volver a abrir nada, Álvaro. Es que ese es el problema. Entonces, controlemos los focos. En la reunión del miércoles nos explicaron las autoridades de salud que ellos han cambiado algunos protocolos de
de medicaciones y de tratamientos iniciales han sumado también un protocolo de una clínica de oxígeno que se sumó al proceso, que eso los ha ayudado mucho también a los controles en la parte de salud. Por eso te digo, aquí a veces el problema es cómo comunicamos las cosas y quién las comunica. La forma de comunicarle a la gente tiene que ser una forma sencilla. No podemos irnos a tecnicismos que nadie entiende, porque todos tenemos miedo. Yo no sé tú, pero a mí me da terror enfermarme. Yo tengo una familia, un trabajo. Hay gente que depende de que mi empresa esté abierta y a mí me preocupa esa situación. Entonces, definitivamente comuniquemos adecuadamente. El miedo no es la forma de comunicar. Y yo creo que aquí tengo que hacerle un llamado de atención con mucho respeto también a todo el tema de comunicación de este país. A toda esa gente que en redes se la pasa viendo todo negro. Miren, yo no es que no quiera que la gente nos diga las cosas que están mal, porque es necesario saberlo para corregirlo. Pero hay que saber decir las cosas. Así como acabamos de dar números, que cuando estuvimos cerrados, tuvimos más contagios que nunca. Y estábamos cerrados y supuestamente estábamos protegidos en la casa. Ahora salimos a trabajar y nuestras tasas de contagio bajan. Bueno, ahora hacemos más pruebas, se las hacemos a todo mundo, que esa es una variable que no funciona, pero la variable de morbilidad y de mortalidad, que gracias a Dios no ha subido, esa es una variable que no podemos discutir. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y eso sí, a las autoridades de salud, que realmente estén preparados como nos están diciendo, que no se estén dando las situaciones que parecen estarse dando o que se aclaren las situaciones que se están dando en los hospitales y en los lugares específicos. Así que se trata de que todos tengamos la posibilidad, si nos enfermamos, de tener los tratamientos adecuados. Bueno, nos han dicho de las vacunas, de que ya nosotros por lo menos somos un país que estamos en la lista de que vamos a poder tener vacunas. Yo quiero que ustedes sepan que hay muchos países que ni siquiera tienen la posibilidad de poder comprar una vacuna en el corto plazo porque la producción de la mayoría de estas vacunas ya está comprada por varios años por los países que tienen más recursos. Bueno, Panamá va a tener la oportunidad de comprar la vacuna. Y aquí yo no voy a hacer juicio de valor de si esta o la otra, porque no soy ni técnico ni entiendo estas situaciones y no me voy a meter en eso, pero por lo menos nosotros marchamos creo que en la dirección correcta. Pero no, y voy a repetirlo, no puede ser la crítica constante. Es el trabajo en equipo y por supuesto que sí. Si las autoridades están haciendo algo que sentimos que no es correcto, tener la gallardía y la honestidad de decírselo, Álvaro, sin miedo. Okay. Si nosotros no estamos haciendo aquí nada en contra de personas, nosotros lo que estamos haciendo aquí es tratando de resolver el terrible problema que tenemos y que se puede convertir en un problema mucho mayor, porque cuando tú hablas ya de un problema de carácter social, estamos hablando de palabras mayores y es lo que queremos evitar. Elisa, muchas gracias por compartir con nosotros el inicio de este programa Debate Abierto Dominical. Vámonos a la pausa y seguimos hablando de estos temas. Avanzamos, señoras y señores, con nosotros Danilo Toro y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Eira Ruiz. Ella es ministra consejera de Salud del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Ministra, me quedé con este planteamiento de Elisa Suárez en el bloque anterior. Ella es la presidenta de APEDE, cuando decía, un cierre sería como poner el último clavo al ataúd de la economía del país. Bienvenida. ¿Qué tiene que decir al respecto? Muy buenos días, saludos a todos. Feliz domingo. Nosotros sostuvimos una reunión con el sector privado donde participó el excelentísimo señor presidente, el vicepresidente y algunos ministros, con todo el equipo empresarial. Y fue muy positiva esa reunión donde pudimos nosotros llegar a consensos y acuerdos en el tema de la comunicación efectiva y que en ningún momento el gobierno nacional y mucho menos la mesa de salud ha contemplado algún cierre.
Nosotros como gobierno responsable estamos haciendo todo el esfuerzo y triplicando acciones para que los indicadores que nosotros podemos controlar estén donde tienen que estar. El otro indicador que depende de la ciudadanía y del buen comportamiento es el que nosotros hacemos un llamado y exhortamos de manera muy respetuosa a toda la población que sigamos cumpliendo con esas medidas de bioseguridad, porque el RT depende de todos nosotros, de cómo nos comportemos con las mascarillas, con el distanciamiento físico y con nuestra burbuja en el hogar. No es burbuja familiar, porque la gente ha tergiversado el tema de la burbuja familiar como que toda mi familia extendida es mi burbuja. Y así no es solo la persona que vive conmigo. Y regresando al tema de los empresarios, nosotros entendemos, el gobierno también lo está resintiendo en el tema de los ingresos corrientes, en el seguro social, en las cuotas obreros patronales y en la angustia que tienen todos los trabajadores de regresar a sus puestos de trabajo para poder llevar el pan a su casa. Entonces, esto es un balance complejo donde las autoridades de salud estamos todos los días trabajando de manera incansable para que no se dé esto, porque la verdad el país no lo aguantaría. Entonces, tengamos confianza, tengamos esperanza y tengamos fe, que si seguimos en el paso en que estamos, podremos llegar a enero de manera nivelada y no tendremos nosotros que llegar hasta esa situación. Sí, es que usted ha mencionado la palabra clave que también la mencionó Elisa, y es el tema comunicación, porque se han presentado en algunos medios voceros del gobierno hablando de los vamos a encerrar, si se portan mal, los vamos a encerrar, y eso genera de una u otra manera preocupación, rebeldía, incertidumbre. Ministra, ¿hay que cambiar el discurso entonces? Yo creo que esto es algo nuevo para todos nosotros. Dentro del sector salud, la mesa de salud, el consejo consultivo, obviamente nosotros de la perspectiva de salud tenemos que ser muy serios y transparentes y siempre decirle a la población qué es lo que está pasando, como hemos venido haciendo desde el primer día de la pandemia. Siempre hemos dicho la verdad, lo que pasa, sin ocultar ninguna cifra. Entonces, a veces nos preocupamos porque vemos, bueno, está repuntando, que era lo esperado para la apertura de todos los bloques. Obviamente que no ha llegado al nivel que algunas corridas matemáticas sugirieron al inicio. Pero sin embargo no queremos bajar la guardia, no queremos aflojar. De repente el mensaje sin querer que hemos a veces mandado es de temor a la inversión y de temor a los empresarios. Dije en una entrevista en estos días de que no tengan temor, el gobierno nacional está al lado de ustedes, vamos todos caminando. El equipo salud está también haciendo todo el esfuerzo, cambiando las estrategias, mejorando el tratamiento temprano, mejorando el tratamiento en hospitales. Estamos de verdad a toda máquina para que nosotros podamos pasar noviembre y diciembre y llegar a enero con la esperanza de que las vacunas lleguen entonces en el primer trimestre o para el quinto mes y podamos nosotros entonces volver poco a poco a la normalidad. Sabemos que la empresa privada está pasando momentos difíciles, igual que los trabajadores. Así que nosotros debemos ponernos al lado de ellos para poder empujar todos juntos hacia una misma dirección y podamos tener y reflotar este país y que ocupe el lugar que siempre ha ocupado en la economía a nivel de Latinoamérica. Ministra, las enfermeras están planteando una serie de reclamaciones. Los intensivistas también han hecho sus reclamaciones. Los dueños, algunos dueños de hotel han dicho no nos pagan, solo nos pagaron 2 meses inicialmente y estamos hasta la cabeza de deudas en este momento. Por otro lado, leí un tuit del doctor Augusto Hernández, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en este programa. Él es intensivista en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Y mire lo que dice. Y le dejo esto a usted como mediador, a ver si puede lograr algo. Terrible situación que se vive en nuestros intensivos. A tope de capacidad. Autoridades incapaces o desinteresadas, sin medicamentos básicos para la atención de nuestros pacientes. Y último punto dice, gobierno central pagando remodelaciones y nuevos contratos injustificados. El país al revés. Hablemos de esos temas, ministra. Sí, cómo no. Primero quiero empezar con el tema de las enfermeras, cuyas reclamaciones son justas.
Son unos reclamos que vienen desde hace muchos años. De hecho, cuando llegamos a esta administración, esos reclamos ya estaban puestos desde el gobierno pasado. Son temas que se le adeudan a ellas. Y también se habla del tema de los contratos de las enfermeras en el tema de pandemia. El gobierno nacional está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder cumplir con todos sus compromisos económicos, sobre todo en este tema de COVID. Para el tema de ellas, de lo que se le adeuda, conversamos con la presidenta de la Asociación de Enfermeras, Miss Ana, y le dijimos que nos dé en blanco y negro, de verdad, cuánto es lo que se le adeuda en esa reclamación que ellas tienen. Y ella el viernes y todo este fin de semana iba a sentarse con los jefes de recursos humanos del MINSA y la Caja para tener esa cifra exacta, porque en ese momento no la tenía. Para nosotros entonces, por instrucciones del señor presidente y vicepresidente y el señor ministro, poder sentarnos con el ministro del MEF para poder ver cómo podemos solucionar esta situación. Con el tema de los intensivos en el complejo, que es de ahí donde viene el reclamo, conversamos también con el director general, donde nos dice que el tema de los medicamentos, ellos cuentan con los medicamentos, y el tema de la capacidad de camas se debió a un tema administrativo interno de rotación de algunas camas que él iba a solucionar el día viernes. Así que me imagino que en el transcurso de estos días tendrán noticias sobre esa reunión que sostuvo el doctor Enrique Lao con los intensivistas que se dio el día viernes. Bien, el tema de los hoteles. ¿Qué va a pasar con los hoteles, que también es deuda? Sí, los hoteles están saliendo los pagos de todos los hoteles. De hecho, tenemos el listado, tenemos el total de eso, y el ministro de Seguridad, que también tiene muchos hoteles, está también saliendo adelante de los compromisos que tiene. El MEF ya, en el presupuesto en línea, ya está el dinero para pagar los hoteles. Solo es cuestión de los trámites burocráticos normales de Contraloría, de que tiene que pasar por la orden de compra y toda esta situación, pero el recurso ya está en línea. Bien, importante también ese señalamiento. Otro aspecto que la gente plantea. En junio estábamos encerrados, teníamos 38% de contagios. En julio seguíamos encerrados, teníamos 33% de contagios, a veces 35%. Nos abren, hoy estamos circulando por las calles, en su gran mayoría los panameños, con muy pocas restricciones, solamente el toque de queda, y tenemos 11.8 de contagio. Pudiéramos estar entre el 11 y el 15 aproximadamente. ¿Qué significa? Explíqueme eso, señora ministra. Les voy a explicar. El porcentaje de positividad depende del número de pruebas realizadas. Si yo hago muchas pruebas, el porcentaje de positividad me va a disminuir. Si hago poquitas pruebas, el porcentaje de positividad va a aumentar, porque en el numerador está el número de casos y en el denominador está el número de pruebas. Entonces, entre más grande mi denominador, la parte de abajo de la ecuación, más pequeño va a ser mi número. Entonces, si ustedes ven, nosotros hemos estado aumentando el número de pruebas de manera importante. En las últimas mediciones, hasta 10.600 pruebas hemos llegado. Entonces, a mayor número de pruebas, probablemente el porcentaje va a disminuir. Entonces, nosotros también tenemos que ver que esta búsqueda de casos activa, la trazabilidad, nos está detectando asintomáticos también. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué me vas a tomar una prueba si yo no me siento nada? Pero es que en los asintomáticos es donde está el mayor problema de diseminación de la infección. Entonces, la respuesta para ti es, antes hacíamos menos pruebas, ahora hacemos más pruebas y entonces se diluye un poco el porcentaje de positividad. Ministra, voy a darle la palabra a Danilo, pero antes estamos en un proceso de adquisición de vacunas. El gobierno ha autorizado compra de vacunas a 3 empresas, es lo que tengo entendido, 2 de 2 dosis y una de una sola dosis. Explíquele al país de qué se trata, cómo va a ser eso, porque hay gente que piensa que ya vienen las vacunas y que nos van a empezar a vacunar y cuando todavía ni siquiera
los grandes consorcios han puesto en el mercado dichas vacunas? Bueno, voy a explicarlo de manera muy sencilla. El gobierno apostó por incluirse como país en grandes consorcios con la OMS y también haciendo intercambios y tratos bilaterales con algunas farmacéuticas, donde hemos hecho tratos con AstraZeneca, con Pfizer y con Johnson & Johnson. Entonces estamos apostando y poniendo nosotros recursos, por lo menos en esta primera etapa, en estas 3 empresas. Las vacunas, las primeras que lleguen de acuerdo al programa ampliado de inmunizaciones, de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, serán puestas a las personas de más alto riesgo de contagio y más alto riesgo de morir, como son los adultos mayores, los pacientes con enfermedades crónicas y debilitantes, el personal de salud que está todos los días en el primer frente de batalla y los estamentos de seguridad que también están en la calle. Eso no significa que el resto de la población no se va a vacunar. Va a haber vacuna para los 4 millones de habitantes, pero todo será realizado de manera organizada, disciplinada, escalonada y de acuerdo al riesgo de morir que tenga cada individuo y cada panameño. El ministro de Salud está llevando adelante una estrategia, como se hizo con influenza, con la AIG, de un sistema informático y una app especial para que las personas próximamente puedan inscribirse online diciendo mi nombre, mi cédula, si padezco de alguna enfermedad, si tengo más de 60 años, bueno, el sistema lo va a saber y así podemos ordenar las citas y cuándo le va a tocar la vacuna. Y también depende, si la vacuna tiene un manejo muy específico y muy, por ejemplo, menos 80 grados, a lo mejor se van a distribuir en los lugares donde tengamos esta cadena de frío, como es en Panamá. Aquellas que son una sola dosis y no necesiten tanta temperatura, se llevarán para lugares más alejados para poder nosotros tener el recurso seguro, eficaz y que llegue a tiempo a toda la gente. Entonces, próximamente se les estará anunciando la metodología y quiero aquí resaltar el premio que recibió Panamá por ser un gobierno digital de vanguardia frente a la pandemia COVID, recibido en las manos del ingeniero Luis Oliva en días recientes. Danilo, importante señalar 2 cosas. La primera, que no se va a obligar a nadie a vacunarse. Eso me lo decía la vicecanciller el día miércoles. Y segundo, que no es que van a llegar todas las vacunas el mismo día. Esto va a llegar por embarque, evidentemente. Sí. Sí, en esto de las vacunas hay de todo, ¿eh? Hay de todo. A mi criterio, y esto lo he discutido con otras personas con quien he conversado, ha habido un gran esfuerzo de algunas casas de estar anunciando la vacuna como parte de una estrategia económico-financiera para cotizarse en la bolsa, para subir el valor de sus acciones, mientras que otras, si tú te das cuenta, los monstruos en materia, las grandes empresas que tienen vacunas y que están también finalizando sus pruebas, están calladitas. Nadie dice nada de la Glaxo, nadie dice nada de Merck, que son las grandes líderes y que tienen sus vacunas ya hasta contratadas y no están en este pleito. Así que hay toda una estrategia para poder captar los dineros de los gobiernos que están desesperados para poder asegurarse compras, ¿no? Y lo que hay que tener es criterio de adquisición. Pero, doctora, yo quería hacer 2 observaciones a raíz de lo que usted señaló con respecto al porcentaje de positividad. Yo he aplicado algunas pruebas de análisis y he podido observar que la positividad yo la defino como un grado de esfuerzo, es decir, como un indicador de esfuerzo. ¿Qué tan fácil les resulta a las autoridades, a ustedes, encontrar gente con contagio? En la medida en que es alta la positividad, es muy fácil. De cada 10 personas me aparecen 3, es decir, salgo a la calle y me encuentro con 3 que tienen, es un altísimo grado de facilidad de contagio. Creo que ese concepto de la positividad no se ha traducido en algo comprensible para el público, como el RT también.
Creo que ha habido una sobredosis de apego al RT y ha habido otros factores que debían tomarse en consideración. Fíjese que yo puse los lugares, los corregimientos en los que marcaba contagio alto para el mes de mayo y junio en un mapa y lo sobrepuse lo que está ocurriendo ahora. Y están volviendo los mismos lugares, los mismos corregimientos. Tocumen, la Arraiján, la 24, o sea, es como que si por donde se había pasado, nuevamente ahora está pasando de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿entendió el público el problema al que está expuesto? ¿Comprende la gente lo que está ocurriendo? Porque cuando uno sobrepone los lugares y uno se da cuenta, oye, pero estamos regresando a los mismos puntos, ¿entiende la gente que una prueba o salir negativo no significa que estás inmune? ¿Entiende la gente el alcance de estar cumpliendo con las medidas de distanciamiento? Y esas son las grandes dudas que yo todavía tengo y son los grandes faltantes que yo veo sobre todo en la dinámica de comunicación. Le dejo eso para que usted pueda hacer alguna reflexión. Además le pregunto algo concreto. Ministra, entre los grandes problemas, el miedo que hay por si vuelve a cerrar o no el gobierno, está el hecho de que realmente es una variable que es difícil controlar en la medida en que la disponibilidad del recurso humano que atienda a la gente enferma no está fácilmente al alcance con una explosión de casos. ¿Cómo va a manejar el gobierno el agotamiento acumulado del recurso humano en materia de salud? Y además, no solo frente al problema de COVID, sino al problema que yo veo que va a venir como un tsunami, que es toda la gente que padece enfermedades que no son COVID y que necesitan atenderse. O sea, el sector privado, la gente común y corriente, nosotros los ciudadanos, no estamos entendiendo de repente todo este cúmulo de demanda sanitaria y eso es un factor que gravita mucho para decir hay que cerrar o no hay que cerrar. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es muy interesante tu análisis. Yo quisiera hablar un poquito de lo que tú mencionas, que si es que la gente no ha entendido la gravedad de la pandemia y de esta enfermedad. Yo creo que sí entienden. Lo que pasa es que están cansados. Todos estamos cansados. Pero por estar cansado no significa que voy a bajar mi guardia. Al contrario, tengo que seguir porque sabes que no es solamente tener la infección y que me voy a morir. Y si no fallezco, quedo con secuelas que estamos viendo en muchos pacientes, debilidad, se agitan, están a veces con problemas cardiovasculares, de microtromboembolismo. O sea, hay una serie, se les cae el cabello, o sea, hay una serie de cosas que ya están saliendo que nos preocupan también en ese paciente post-COVID, de qué estamos nosotros también, cómo los vamos a atender en las nuevas clínicas post-COVID o en cualquier clínica general que tengamos a nivel nacional. O sea, que no es solamente si me infecté o me morí, cómo quedé después del COVID, porque quedo débil. Por eso es el llamado de que no bajemos la guardia, sigamos, y no porque yo me haga una prueba en este instante y me salga negativa, quiere decir que yo estoy inmune y ya me puedo quitar la mascarilla e ir a cualquier lugar. Cada minuto que pasa que usted es negativo es un triunfo. Es un triunfo de que usted no está contagiado y no está contagiando a su familia. Es más, puede salir positivo. Y hay muchos estudios que hablan de la inmunidad a largo plazo, si son 3 meses, si son 6 meses, ¿cuántos meses son? Eso depende de la carga viral con la que tú estuviste cuando estuviste infectado. Así que en verdad no se sabe. Entonces aquí el tema es, hasta que no llegue la vacuna, tenemos que seguir con las medidas aunque nos cansen, aunque nos agoten. Usted es sociólogo, usted sabe lo que siente la gente en este instante, cansancio, miedo, rabia, frustración, todo eso. Y eso lo sentimos todos, pero no podemos bajar la guardia porque tenemos una responsabilidad con este país. Así que yo quiero dejar eso bien sentado. ¿Y qué está pasando? El relajamiento.
Llego a mi casa, me quito la mascarilla, viene mi vecino, viene mi tía, viene mi abuelo. Entonces ahí es donde viene la transmisión. Yo visité en estos días un lugar donde llego a hacer una compra. Y cuando pido el baño, voy en la parte de atrás. ¿Y qué me encontré? Todo el personal sin mascarilla. Entonces, esto no puede ser. No puede ser que en la parte de enfrente esté la gente con mascarilla, que eran las mujeres las que cargaban mascarilla, y en la parte de atrás, donde estaban los hombres, y no es nada contra los hombres, todos los hombres sin mascarilla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detener esta pandemia si no ponemos todos de nuestra parte? Y una cosa tan sencilla, pongámosla. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, todos los días, ya te dije, es un logro no infectarse, es un logro estar vivo, es un logro por lo menos seguir adelante hasta que nos llegue la vacuna. Ministra, gracias. Siempre muy cooperadora con nosotros aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa. Señoras y señores, avanzamos. Mucho talento panameño fuera del país aportando a la medicina, y uno de ellos es la doctora Marta Illueca, con quien vamos a tener la oportunidad, el honor de conversar en este momento. Voy a resumir su larga hoja de vida, porque me quedaría aquí, no sé, todo el programa. Ella es profesora, médica, investigadora, clínica y académica. Está en Delaware en este momento. Doctora, bienvenida, gracias. Vamos a comenzar. Hablemos un poquito de las vacunas. ¿En dónde estamos actualmente con el tema de las vacunas? ¿Cuáles son las que más avance han logrado? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y rápidamente nada más quiero declarar que no tengo conflicto de interés relacionado con casas farmacéuticas. Creo que es importante que el público lo sepa. Las vacunas han hecho un avance histórico. Si antes tomaban de 7 a 10 años, han tomado menos de 10 meses. Ya tenemos 3 o 4 que ya casi han completado la fase 3, que es la fase decisiva, para lograr una autorización de emergencia y luego una licencia. Entre esas tenemos la vacuna de Pfizer, que es una vacuna con la tecnología del RNA mensajero, que es una pieza de material genético. También AstraZeneca ya está bastante avanzada en la fase 3, igual Johnson & Johnson y Moderna. Estamos muy cerca y la buena noticia es que ya se están determinando las contrataciones para Panamá, lo que nos interesa Panamá, para el primer trimestre del 2021. Tengo entendido que las autoridades ya están finalizando estas contrataciones para 3 vacunas que van a cubrir una gama de necesidades. Va a haber 3 millones de dosis de Pfizer, 1 millón de dosis de AstraZeneca y además 300,000 dosis de Johnson & Johnson. Lo bonito de esa combinación es que cada estudio ha abarcado diferentes aspectos. Con Pfizer tenemos edades desde los 12 años y también tenemos ya señales y data de que es efectiva, no solamente altamente, 95% efectividad, sino que también es efectiva en los grupos etarios arriba de los 60 años. Esa es una pieza de conocimiento nuevo y el día de hoy ya Pfizer está aplicando con el FDA porque ya han completado el estudio de fase 3. Así que en unas cuantas semanas es probable que Pfizer sea la primera oficialmente aprobada. La vacuna de AstraZeneca ha demostrado efectividad en adultos mayores, así que esa va a ser otra gran noticia. Y la de Johnson & Johnson, que completa este portafolio inicial, es una sola dosis. Las otras 2 son 2 dosis, más o menos 3 semanas aparte. Así que tenemos una variedad que Dios primero, cuando todos estos pasos regulatorios que ya se están completando se finalicen, primer trimestre, puede ser febrero o marzo, si Dios quiere ya habrá vacuna en Panamá para comenzar, recuerden, las vacunaciones con grupos prioritarios, sectores de salud, personas vulnerables, personal esencial, etc.
Se habló, doctora, que una de estas vacunas que fueron aplicadas a un paciente habían generado una reacción. Eso fue una información internacional. ¿Eso en qué quedó, doctora? ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, las vacunas de las dos, AstraZeneca y Johnson Johnson, cada una tuvieron dos incidentes, bueno, recuerden primeramente, vamos a comenzar con que todos los medicamentos, todas las vacunas tienen efectos adversos. Pero estamos hablando de lo que se llama un efecto adverso inesperado o severo. En la de AstraZeneca se sospechaba que era una condición que se llama mielitis transversa, que puede afectar la columna. Sin embargo, la persona se recuperó en más o menos 3-4 días. Se hicieron todos los estudios, todos los análisis. La FDA se extendió en la pausa del estudio y todo. Pero gracias a Dios, pues no pareció ser causado directamente por la vacuna. Recuerden que hay muchos factores también que tienen que ver con el organismo de la persona. Y también con Johnson Johnson hubo un efecto adverso severo, pero que no se dieron muchos detalles. Lo único que sabemos es que no piensan que fue debido a la vacuna directamente, y vamos a tener que esperar eso sí un poquito para que en el reporte final del estudio ya podamos ver exactamente qué pasó. Hay que recordar que estas personas están protegidas en su confidencialidad. Eso es parte de las reglas de todo el mundo de los estudios clínicos. Entonces las compañías, los laboratorios solamente pueden revelar ciertos datos generales, pero hay que respetar la confidencialidad del paciente. Los entes regulatorios sí reciben todos esos detalles. Doctora, Pfizer en un principio habló de 90% de eficacia. Sí. Después salió al día siguiente otra vacuna con 95%. Ahora Pfizer se va a 95% también. ¿Qué significa eso de la eficacia y por qué 90, 95, 92, 93 y no 100%? Sí, excelente pregunta y me alegro que me hayas hecho esa pregunta. Las dos compañías que sacaron esta noticia arriba del 90% fueron Pfizer primero y luego Moderna. Esa tecnología es la del mRNA, que es el ARN mensajero, que es una cintilla de material genético, es una tecnología nueva. El 90% que anuncia Pfizer primero fue un resultado preliminar. Preliminar porque no habían completado la fase 3. Entonces, en ese resultado preliminar, en ese número de pacientes que desarrollaron COVID, se determinó que había una diferencia entre los pacientes que habían sido vacunados y no vacunados. Recuerden que más o menos la mitad no recibe la vacuna porque es un estudio controlado, ¿no? Entonces, resultado preliminar fue 90%. Resultado total es 95%. Entonces, no es ni cambio de opinión, ni es que estén jugando con nosotros, es que esto va por pasos. Y si ustedes revisan la noticia del 90%, van a ver que ahí dice, es el resultado preliminar. Igual ha pasado con Moderna, que ha sacado resultados preliminares del 94%. ¿Qué quiere decir 90%? Vamos a usar el 90% como un ejemplo. Esto se basa en los riesgos comparados de contraer la enfermedad que se está estudiando. Entonces, si tenemos como un ejemplo 100 personas que no se han vacunado y de esas 100 personas creemos, por ejemplo, que la mitad se puede enfermar con tal infección. Entonces serían 50 personas si no se vacunan. Cuando se hace el estudio de vacunación y ya tenemos dos grupos para comparar, entonces cuando se habla de eficacia de 90%, quiere decir que las personas vacunadas, en ese grupo vacunado, ya la mitad no está con el mismo riesgo, ya baja en 90% y ya estás hablando de menos de 10 personas. Entonces es un riesgo comparado, porque es un número que puede confundir. Pero cada enfermedad, cada infección tiene un riesgo calculado en las poblaciones y esos riesgos comparados son los que nos dan esa eficacia. Para darles el ejemplo de cuál es el límite que se ha pedido, límite mínimo de eficacia, la FDA ha pedido 50%.
Los Centers for Disease Control, CDC, de Estados Unidos, pedían 60. Entonces, es buenísima noticia que tengamos ya un par de vacunas que están arriba del 90%. Sí, voy con Danilo, pero pregunto sobre esa respuesta que usted ha dado. Doctora, dos cosas. Una, ponerme la vacuna significa, ya sea en una dosis o dos dosis, que no me voy a enfermar del COVID. Uno, que es una pregunta que se hace la gente en la calle. Y la otra, ponerme la vacuna significa no seguir usando más la incómoda mascarilla a partir de ese momento. Bueno, empecemos por la segunda, que es hay que seguir usando la mascarilla, hay que continuar el distanciamiento social y la desinfección de manos, porque no todo el mundo se va a vacunar. Entonces el virus todavía va a estar por ahí flotando, ¿no? Entonces nos corresponde continuar con esa práctica de bioseguridad. ¿Qué quiere decir para una persona? No es 100%, pero hablar de casi más de 90% de eficacia es casi seguro, sin decir que es 100%, pero es casi seguro que esa persona probablemente no se va a infectar. Pero fíjense que el número es 90-95%. Puede ser que de 10 personas le tocara a una. Pero acuérdense, riesgo calculado. Riesgo calculado. No todo el mundo tiene el riesgo de enfermarse. Entonces, ese 90% habla del riesgo de enfermarse. ¿Okay? Danilo. Doctora, siendo usted investigadora clínica, creo que es la persona ideal para que me pueda sacar de una duda, de una maliciosa duda. ¿Cómo no dejarnos contaminar por el interés económico que lógicamente hay detrás de toda actividad económica? En el sentido de que si uno lee las noticias se da cuenta de toda esta presión para decir cuál es la situación de la vacuna y el efecto que tiene sobre la bolsa de valores y sobre la cotización de las acciones de las empresas. ¿Por qué no esperar a empresas que uno sabe que tienen trayectoria en vacunas y que, por ejemplo, tienen ya contratos importantes? Glaxo, por ejemplo, lo tiene con el ejército, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Vi una entrevista al CEO de Merck que me llamó muchísimo la atención lo cauteloso que fue. ¿Cómo distinguir aquí los criterios que una científica como usted utiliza y cómo no dejarlos contaminar por la presión financiera, económica que esto está generando? Bueno, nuevamente, en el caso de Panamá, el portafolio inicial contempla 3 compañías ya bien establecidas, ¿no? Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Entonces, esa porción de la trayectoria de las compañías, que es cierto, es primordial para garantizar que se completan los estudios. Hay compañías que comienzan un estudio y no lo completan, ¿no? Entonces, para garantizar que el estudio se completa, que cumple con todas las normas de ética globales y de protección a las personas que participan en sus estudios. Ahora, la parte de si es grande o pequeña, todas las compañías tienen la misma obligación cuando hacen un estudio. La parte de una compañía que no tenga la misma trayectoria ya es signo de interrogación. ¿Van a ser capaces de distribuirla? ¿Van a ser capaces de tener las remesas? En el caso de COVID, porque ha sido una pandemia, casi todas estas compañías produjeron la primera remesa de vacunas. Y por eso es que ustedes veían las noticias cuando hablaban de que, bueno, que Estados Unidos compró tantos millones, de que en Europa se compraron tantos otros millones. Eso es porque ya esas vacunas están hechas y las compañías se tomaron el riesgo de que si el estudio no era efectivo, si los resultados no demostraban efectividad de esa vacuna, la vacuna se iba a perder. Las compañías que están probándola en personal como militar y eso también lo están haciendo bajo riesgo, porque lo están haciendo antes de completar fase 3, ¿no? Entonces, esa es un área un poco ya interesante, ¿no? Sobre la ética de usar una vacuna que todavía no se ha completado en el sentido de llegar al final de la fase 3. Pero también pues se puede decir que si la distribuyen después de las primeras 2 fases, en que son grupos más pequeños de pacientes, en que se buscan reacciones inmediatas,
pues eso pues supone un riesgo calculado. Y sí, se ha hecho en algunas partes del mundo, como ha dicho usted. Tengo otra pregunta por acá, doctora, y es la que tiene que ver con los pro y los contra de las vacunas. Las vacunas tienen fanáticos, pero tienen Sí. adversarios a Así nivel del país e internacionalmente. Hablemos de esto. Bueno, para comenzar con los pro, lo primero es que las vacunas se diseñan para tratar de erradicar o terminar con enfermedades que han sido devastadoras para la humanidad. Así que tienen el ejemplo del polio, ¿no? El ejemplo del tétano, la viruela. Algunas enfermedades se logran erradicar totalmente, otras se logran controlar a un nivel que es muy manejable, ¿no? Entonces el pro es precisamente liberar a la humanidad de esa amenaza que en algunos casos nos podría extinguir. Ese es el pro más grande. El segundo pro es que al vacunarnos estamos protegiendo a los más vulnerables, a los más enfermos, incluso aquellos que no pudieran vacunarse, los estamos protegiendo. Entonces, habría que ver, ¿no?, la devastación que ha causado el COVID, que es el que tenemos ahora mismo, para decir que a pesar de que una cantidad significativa de personas se recuperan del COVID, tenemos todavía una minoría importante de pacientes vulnerables que no lo sobreviven. Entonces, los pros son liberarnos de esta amenaza y en el caso de una pandemia volver a la normalidad, poder volver a la normalidad. Los con, como cualquier medicina, todas las vacunas, no solamente la del COVID, todas las vacunas también tienen la potencialidad de efectos adversos, ¿no? Los más comunes son los que causan la reacción en el brazo, si se pone la inyección en el brazo, y precisamente esas reacciones locales son las que nos dicen que la vacuna está trabajando, porque está causando esa reacción del sistema inmune, y esa reacción viene con algo de inflamación, ¿no? Con dolor, con enrojecimiento, un poquito de hinchazón. Dependiendo de la respuesta inmune de la persona, a veces tienes lo que se llama síntomas sistémicos. La persona se siente mal, como si le diera el flu. La vacuna del flu a veces causa un flu, pero más benigno, más leve, ¿no? Entonces, los cons son que hay personas que no quieren arriesgarse. Hay efectos rarísimos que pueden causar una enfermedad aumentada si la persona se contagiara del virus después de la vacuna, porque recuerden, aún no sabemos exactamente la duración de la inmunidad, pero se cree, ahora hay algunas investigaciones más recientes que dicen que sí es posible que dure más de 6 meses, pero estamos en eso de determinarlo, porque recuerden, tenemos anticuerpos y tenemos células inmunes, tenemos 2 frentes de batalla. Entonces, el con más grande que yo veo es la desinformación. La desinformación es increíble, las redes sociales, la cantidad de mensajes de personas que no están ni identificadas, hablando de toda clase de leyendas urbanas. Las vacunas no pueden programar nuestro sistema genético. Si se pudiera, ya se hubieran entregado varios premios Nobel al que hubiera podido lograr eso. Así que esa es una de las cosas que salen en las redes sociales. Entonces, los con básicamente pues, son efectos adversos que pueden pasar, y hay los comunes que les acabo de decir, y hay unos que pueden ser de 1 en 1 millón, y hay personas que dicen, bueno, a mí no me va a dar. Y también hay durante los años ha habido toda clase de versiones de que si las vacunas causan autismo, que si causan intususcepción, y con el tiempo la ciencia ha aclarado que eso no es así. Y si ha habido vacunas que hayan tenido un tipo de efecto adverso extremo, esas vacunas han salido del mercado.
Han salido al mercado y esa es la forma como hemos aprendido a ser cuidadosos con los estudios. Han sido que sí han ocurrido desastres farmacológicos en la historia de la medicina, pero ocurrieron porque no había el cuidado y el control y el monitoreo que ahora sí tenemos, ¿no? Recuerden que el monitoreo de las medicinas continúa después que se aprueban, igual, eso continúa por el resto de la longevidad del producto. Sí, Danilo. Doctora, si llegásemos a tener, ilústrenos sobre esto, si llegásemos a tener un altísimo porcentaje de positividad, recuerdo que cuando esto comenzaba, la primera ministra de Alemania dijo que esperaban que en Alemania el 60% de la población llegara a ser positiva. Si llegásemos a tener elevadísimo porcentaje de positividad, pregunto, ¿igualmente sería necesario vacunarse? Gracias, es una pregunta importante porque se habla, lo que usted pues está aludiendo es la inmunidad de rebaño. Así es. Y para que eso se consiga se necesita, el número mágico es por allá por 70% o más de la población que tendrían que tener inmunidad. Pero estamos tan lejos de ese 70% en casi todo el mundo, que ¿qué va a pasar? Para llegar a ese 70%, ¿verdad? Recuerden que está ese 10%, 5% depende del país, 2% en Panamá, que no sobreviven la enfermedad. Y si hace falta tanto para llegar al 70%, entonces va a costar muchas vidas. O sea que eso no es aceptable, eso no es ético. O sentarnos a decir, vamos a esperar que todo el mundo tenga la inmunidad. No es ético porque vamos entonces a dejar morir a mucha gente, ¿no? Así que, pero ese es el concepto que me alegro que usted lo haya mencionado, porque ese mismo concepto de inmunidad de rebaño se consigue con la vacuna. Ya cuando tenemos una vacuna efectiva y tenemos una vacuna segura, ya vamos camino, mientras más gente se vacune, más rápido vamos a llegar a la inmunidad de rebaño y podríamos llegar en algún momento, dependiendo de la enfermedad, hasta a erradicarla. Ahora, los virus como el COVID se espera que cambien su estructura cada cierto tiempo y es muy posible que, al igual que el flu, por ejemplo, tengamos que estar recibiendo refuerzos. ¿Okay? Así que la mayoría de las vacunas, las 2 de las 3 que vienen a Panamá, 2 de ellas se dan más o menos 3 semanas aparte y una se da en una única dosis. Doctora, gracias por participar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa. Seguimos adelante, señoras y señores. Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros José Donderis, exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil. Y los panameños nos acabamos de enfrentar una vez más a situaciones adversas en materia del clima, que nos ha traído complicaciones en algunos puntos del país, principalmente en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, algo en la provincia de Coclé. También posteriormente vimos situaciones en Darién, en Colón, en la ciudad capital de Panamá. Señor Donderis, esto no es nuevo, se repite gobierno tras gobierno, cada vez con mayor intensidad. ¿Estamos los panameños en condiciones, estamos preparados para hacerle frente a este tipo de fenómenos que se nos presentan periódicamente? Bueno, primero que todo, muy buenos días, Álvaro, buenos días, Panamá. La frecuencia de eventos cada vez más intensos y frecuentes es lo que la comunidad técnico-científica había estado anunciando. Panamá tiene que fortalecer sus capacidades, hay un nivel de preparación y organización, pero requiere más recursos y requiere más legislación y sobre todo el ordenamiento territorial clave dentro de los gobiernos locales. Sobre todo porque estamos generando asentamientos humanos, algunos formales y otros informales, dentro de zonas de alta vulnerabilidad, lo que expone a más panameños, panameñas y extranjeros residentes en Panamá. Sí, tenemos instituciones, sí las tenemos. Tenemos SINAPROC, tenemos un departamento llamado un Instituto de Hidrometeorología en ETESA,
Tenemos en la Universidad de Panamá una organización también dedicada a la medición de los sismos, movimientos de tierra, pero ¿estamos realmente contamos realmente con instituciones robustas, sólidas, con el presupuesto adecuado, el personal preparado para hacerle frente a esto? ¿O hay que hacer un esfuerzo mayor, Danilo? Tenemos un Ministerio de Ambiente que debiera dar políticas públicas al respecto. También. José Onderi, ¿usted que ha pasado por ahí en 2 ocasiones? Mira, necesitamos fortalecer esta capacidad, que este impacto, este desastre que ha generado pérdida de vidas humanas no quede como una onda de una moda. El problema está de que las emergencias las estamos manejando como la moda de una Navidad. Esta Navidad la hacemos con un concepto, la otra Navidad la hacemos con otra. Y es por esa falta de continuidad de una política de Estado mucho más clara. El sistema de gestión de riesgos tiene que trabajar como un sistema articulado con los gobiernos locales que dan supervisión en sitio, pero también tiene que trabajar articulado con las organizaciones del gobierno central para garantizar un desarrollo sostenible ambientalmente, pero también seguro. Y esto es lo que tenemos que equilibrar. Lo que hemos visto en estas pasadas inundaciones y deslizamientos o deslaves es de que tenemos que primero identificar qué está generando este tipo de condiciones. Lo que pasó en Cerro Punta, en Bambito, Alto Pineda, Paso Ancho, no es más que estuvimos construyendo casas debajo de las altas pendientes que han sido deforestadas, pero también colocamos residencias muy próximas a las cuencas hidrográficas, colocándole y quitándole la capacidad a la cuenca del manejo de crecidas extraordinarias debido a eventos como estos que han sido señalados por la comunidad científica. Sin duda, los organismos técnicos científicos tienen que ser robustecidos. He escuchado una iniciativa de parte del gobierno central de crear un instituto meteorológico y que ya el ministro de Ambiente está teniendo conversaciones con ETESA y otras organizaciones. Sé que estuve en una visita la semana pasada dentro de Ciudad del Saber, dentro de Servir Catalac, para poder aglutinar las capacidades en meteorología. Pero lo mismo tenemos que hacer con la parte oceanográfica, con el tema de las mareas, del incremento del mar, pero también de las amenazas del tsunami que tenemos en el país, y la parte sismológica, donde el Instituto de Geociencia, a lo largo de muchísimas ya quinquenios o décadas, lo hemos tenido haciendo grandes esfuerzos, pero que requiere grandes presupuestos, quizás una mayor independencia y la adquisición de más recursos e instrumentación dentro del país. Esto requiere una estrategia. Lamentablemente llega en un momento complicadísimo para la gobernanza del país, donde tienes una pandemia, te llega un gran desastre, pero que tienes que marcar un hito, hay que marcar un antes y un después de este gran desastre, donde hemos tenido pérdidas de vidas, desaparecidos, y la única forma de verlo es que en el 2016 tuvimos Otto, en el 2020 tenemos a Iota, a ETA y Iota, y todavía no ha acabado. ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia de eventos extremos en Panamá se está manifestando estas amenazas. Pero también tenemos que poner el control a la gestión correctiva del riesgo con el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos. No es posible que tengamos un Panamá Oeste creciendo en zonas de tierras de invasión, y que esto no es nuevo, pero que tenemos que crear políticas más rígidas. Y lo otro es que los desarrolladores tienen que hacer análisis más profundos científicos y no pasarlo como un simple impacto ambiental para pasar un protocolo o un procedimiento, sino que lo que carece es el seguimiento. Tú puedes aprobar un impacto ambiental, pero si el escenario cambia porque el desarrollo alrededor de este proyecto se está haciendo mucho más intensivo, como el área de Condado del Rey, tú tienes que trabajar con una variable de una mayor extensión y no trabajar proyectos seccionalmente, porque estás impactando un área regional. O sea, el proyecto no acaba donde terminan los aforos o los límites de tu propiedad, sino que la topografía del terreno es regional.
y tiene que ser vista con un marco de planificación mucho más amplio, con una visión mucho más integral, pero con una legislación fuerte. Aquí el funcionario público o colaborador privado que exponga vidas humanas a un riesgo y que se generen pérdida de vidas humanas o pérdidas materiales, tiene que ser perseguido durante su gestión pública o su gestión privada o cuando salga de ello. Se dan dos condiciones. En la gestión pública cambia el gobierno y tú firmaste un permiso y hasta ahí llegó. Los que sufren son los panameños o las personas que compraron. O en la empresa privada creas una sociedad anónima y cuando vendes la última casa, cerramos la sociedad anónima y nos vamos y abrimos otra. Entonces, este tipo de prácticas tiene que ser perseguida. O sea, si tú generas un proyecto y pasan 15 años y tú no hiciste los estudios de inundación y se genera inundación y hay pérdida de vidas humanas, esa persona tiene que ser llamada por la ley. Pero como no es así, entonces hay carencias y esto está generando crecimiento sin seguridad y con algunas implicaciones ambientales importantes en Panamá. Bien, Danilo. 3 preguntitas, 2 rapidito y muy cortitas. Señor Donderis, ¿cuánto cuesta en tiempo y en plata producir a un rescatista? Y 2, ¿cuántos rescatistas necesita este país de aquí a un plazo moderado? La otra se la dejo para después. Te voy a contestar esta rápidamente. Un rescatista tú lo formas en más de 5 años. Un rescatista que con capacidades para multiamenaza como tiene Panamá. Y el costo de él al país fácilmente puede estar dependiendo de su especialidad, entre unos $60,000 a unos $100,000. Eso es lo que si tú tuvieras que pagar en una universidad privada, con cursos particulares y con el tiempo que el colaborador tendría que estar. Pero Panamá no necesita solamente rescatistas, necesita gestores de riesgo. Nosotros no vemos, nosotros queremos gente que maneje emergencias, pero no los estamos creando. Un gestor de riesgo en Panamá se muere de hambre. Así, básicamente un analista de riesgo, al menos que trabaje en la parte privada en temas de valoraciones de riesgo para aseguradoras en ello. Pero en la vida pública, un gestor de riesgos y desastres no es bien pagado. Probablemente esté ganando $600, $800. Entonces, ¿para qué quiero ser un profesional en esa índole? Los muchachos mudan a otras carreras y tú necesitas gente para poder manejar centros de operaciones de emergencia, para ser analista de escenarios complejos como los que estamos observando. Necesitas crear gestores que puedan ver la gestión correctiva. O sea, necesitas correctiva, y cuando digo esto es todo lo que hemos heredado durante 60, 70 años, que fue el resultado de este gran desastre en Tierras Altas de Chiriquí, pero necesitas también gestores de riesgo para la gestión prospectiva en el tiempo, para tener nuevos planificadores que incluyan las variables de gestión de riesgo. Anteriormente, Panamá ha estado trabajando muchísimo con la gestión ambiental y un ingeniero ambiental es bien pagado en Panamá, pero un gestor de riesgo no lo es. Entonces tú tienes que equilibrar las necesidades que tiene un país frente al desarrollo. Y es allí donde, si bien hay que generar rescatistas muy bien entrenados y capacitados, quiero decir que tú debes tener por lo menos una ecuación. De cada 5 personas que tú tienes en el sistema de gestión, tanto de emergencias como de gestión de riesgos, tienes que tener 5. Y de estos 5, 1 debe ser rescatista y 4 deben ser gestores de riesgos. Y gestores de riesgos con carreras en el área de las ingenierías, tanto ambiental, estructurales, pero también de las ciencias de la tierra. Y esto es importante. Mire lo que digo, de cada 5, 1 debe ser rescatista, los otros 4 tienen que ir ligados directamente a la investigación, ciencia y campos de la ingeniería. Bien, importante. Yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, país vecino. Ellos tienen un instituto de meteorología, no de ayer, desde hace años funcionando en ese país. ¿Qué tenemos nosotros para dar, qué tenemos que hacer para dar ese paso, señor Donderis? Integrar las capacidades país,
Costa Rica no tiene mejores capacidades que Panamá. Mira, nosotros pasamos buques 24 horas. Nosotros manejamos aeronaves 24 horas. Somos el hub de conexión del mundo. Lo único que necesitamos hacer es tener voluntad e integrar lo que ya tenemos. Tenemos grandes profesionales que pueden hacer grandes análisis sobre riesgos y sobre proyecciones dentro del país. Entonces lo que nosotros requerimos es una integración. Hemos estado trabajando aislados por las necesidades institucionales o específicas que fueron creadas las organizaciones. Pero si nosotros podemos trabajar integrado con un marco regulatorio estructurado, por ejemplo, el tema de la meteorología, debemos ser el mejor de la región, porque tenemos profesionales que lo hacen a diario. O sea, el paso de un buque sobre las esclusas de Panamá es tan complicado como en la carrera de Fórmula 1 que le dicen dentro de 15 minutos viene un fuerte aguacero. Y créeme que en 15 minutos cae la lluvia en la Fórmula 1. Así mismo trabaja el Canal de Panamá. De igual manera, la parte hidrológica, créeme que TESA la maneja muy bien. Estoy seguro que los controladores aéreos manejan una información precisa para levantar y aterrizar nuestras aeronaves con miles de pasajeros. Entonces lo que tú requieres es la integración de estas capacidades en un centro que pueda indicar, tenemos un nivel 1, bueno, todo el mundo en funcionamiento agencial normal, pero tenemos un nivel de riesgo X, entonces ya comienza a haber el llamado de estos especialistas, pero no solamente llamar a la persona, sino con sus capacidades instrumentales que puedan hacer análisis y que puedan hacer toma de decisiones oportunas para hacérselas llegar tanto al sistema de emergencia como al presidente de la República en cualquier momento. Y Panamá, muchos siempre hablan de que está bendecida por Dios y que aquí no va a pasar nada. Pero ya en 1969, y lo hablamos en la semana, señor Donderis, entró a Panamá el huracán Marta, si mal no recuerdo, causando daños importantes en este país que en esa época tenía una población mucho menor, evidentemente, de la que tenemos hoy en día, menos infraestructura, en fin. Así que no es que estamos curados o que estamos inmunes o vacunados para que este tipo de cosas no sucedan. Entonces lo que tenemos es que prepararnos porque en cualquier momento ya Otto nos amenazó de cerca, nos sacó la lengua. En cualquier momento puede pasar una situación en Panamá y por eso es que tenemos que estar preparados. Pero esa preparación es una preparación de país, una preparación de Estado. Y algún gobierno tiene que asumir esa responsabilidad y ese liderazgo, señor Donderis. Mira, una de las cosas que es fundamental es de que las personas que están en estos puestos claves tienen que ser apolíticas. Tenemos que poner primero en la regulación del SINAPROC y de otras organizaciones, es que no puedes pertenecer a partidos políticos. Que tus plazas, si son directivas, tienen que ser ganadas a concurso. De que tiene que haber una carrera profesional para estas personas y que tiene que ser respetada como los estamentos de seguridad. Tú no creas un comisionado en la Policía Nacional, ni un piloto dentro de la aeronaval o un capitán dentro de las embarcaciones del SENAN u otras organizaciones de hoy para mañana. Es un proceso de formación y de estabilidad y de vida. Entonces la persona se enfoca en el mejoramiento continuo y en las capacidades que puede ofrecer al país. Entonces, una vez tú puedes, primero, profesionalizar y alejar esto. Dos, ¿por qué? Porque hay cientos de organizaciones dentro del gobierno que, si tú quieres, necesitas llenar un espacio, tú lo puedes llenar. Yo lo único que le pido a la clase política es que le pongamos orden porque el país está sufriendo pérdida de vidas humanas producto de una carencia de prioridades. Y esto es lo que puede estar pasando. Dos, un punto importante, la asignación de recursos. No podemos seguir viendo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y dentro de otras dependencias que tienen que ver con los presupuestos y asignaciones a los organismos de emergencia, que le vamos a dar dinero cuando ya tú tienes la emergencia, te estalló el desastre. O sea, la prevención, mira, yo quiero decirte que de 10 balboas, 7 se pierden cada vez que haces respuesta sobre emergencia. Pero 7 se salvan si haces prevención. O sea, la reducción del impacto en el presupuesto de la nación se observa. Hoy tienes que gastar 100 millones de balboas para hacer frente
al desastre y buscar un marco de recuperación mucho más seguro que lo que tenías antes. Y esto, claro, va a costar. Y esto hace, como digo yo, una involución en el desarrollo de estas comunidades. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido esos 100 millones para meterlos en agricultura, apoyo a los emprendedores, a los comerciantes, y en esta difícil situación que tiene el gobierno actualmente con la pandemia, nosotros hubiéramos tenido desarrollo, pero no, ahora tenemos que retornar. O sea que prácticamente, si este impacto hubiera estado con una planificación ordenamiento territorial adecuada, probablemente nos hubiéramos gastado solamente 30 millones de balboas y 70 millones se hubieran podido dirigir a los programas y planes que tiene el país. Pero esto no es un problema de este gobierno, es un problema heredado de toda nuestra vida republicana, porque hemos querido, o quizás la asignación de recursos era vista en base a las emergencias. Definitivamente la prevención de riesgos compite ¿con qué? Con la vulnerabilidad social. Cuando tú tienes personas en áreas como la comarca que requieren salud, necesitan alimentos, necesitan educación, versus hacer prevención, pero tenemos que hacer un sesgo que para poder primero tienes que garantizar la vida, entonces tienes que invertir el dinero dentro de estas prioridades y más cuando ya tienes un cambio climático que te está generando tormentas mucho más frecuentes y esto está generando pérdida de vidas humanas. Entonces es importante que las personas que toman la decisión de asignación de recursos no lo vean en base a números fríos, sino en la seguridad humana y en el desarrollo integral y sostenible de las comunidades. Entonces, esto tiene que ser claramente llevado a un tema, y estoy seguro que tanto hoy en día la clase que dirige este país está viendo detenidamente estos factores, pero que tenemos que hacerlo en realidad. Sinapro no puede llegar al año 2022 con el mismo presupuesto. No puede llegar sin los especialistas que requiere. Entonces, lo mismo, el sistema articulado del Instituto de Geociencia no puede seguir con los $200,000 de presupuesto. El ETESA no puede seguir con algunas carencias económicas, quizás no lo puede decir la directora. Hoy lo puedo decir yo fácilmente porque estoy fuera de ese engranaje, pero se requieren recursos en las organizaciones. Entonces es importante poner en la balanza, en la mesa y hablarle claramente. Yo estoy seguro que el presidente Cortizo tiene las mejores voluntades de hacer las cosas bien. Entonces lo que necesitamos es de que los asesores, los técnicos, los que están allí, puedan informarle claramente cuál es el panorama y poder tomar las mejores decisiones como estadistas. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener en 3, 4 años otro cambio de gobierno, se va a sentar X, Y, Z y vamos a seguir teniendo pérdida de vidas humanas por la carencia. Los pueblos aprenden o con conocimiento o con el desastre. Con conocimiento vamos a ser felices, pero con el desastre vamos a llevar luto y dolor a nuestras comunidades. Oiga, muchas gracias, señor Donderis, por compartir con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores, estamos en Debate Abierto Dominical. Está con nosotros en esta oportunidad desde Estados Unidos, una vez más, aquí en Debate Abierto, el doctor Néstor Sosa, a quien le damos las gracias por siempre compartir con el pueblo panameño a través de este espacio. Doctor, estamos ya en el debate de las vacunas, en la parte final, diríamos. ¿Usted ve fechas posibles ya de que esas vacunas comiencen a circular en el mercado? Sí, cómo no. O sea, la verdad es que los resultados que vimos en las últimas 2 semanas de estas 2 compañías que usan la nueva tecnología esta de RNA mensajero han sido mucho más prometedoras de lo que esperábamos. De hecho, la OMS había hablado de una eficacia 50-60%. Y estas vacunas han salido arriba del 90%, lo cual es inesperadamente bueno, ¿no? Lógicamente ahora viene la parte de la fabricación y ellos de hecho ya están, las compañías principales empezaron a hacer los estudios y simultáneamente a producir un número importante de vacunas, así que sí, yo pienso que en los primeros meses del año que viene
empezarán a distribuirse las vacunas y poco a poco se irá logrando esa vacunación. Obviamente, inicialmente las personas que tienen mayor riesgo, quizás trabajadores de la salud, personas con enfermedades o de edad avanzada, y poco a poco hasta que se logre una vacunación grande de un porcentaje alto de la población, ¿no? Y con eso se logra entonces el control de la pandemia, o se debe lograr el control de la pandemia si se sostiene esta eficacia tan buena de las vacunas, ¿no? Me llamó. Hemos pasado un año 2020 sumamente difícil, en el que hemos tenido que adaptarnos a nuevas situaciones en la vida diaria. El 2021 no será diferente a juicio suyo, porque no hay la capacidad en el mundo para vacunar a 7.000 millones de personas en 6 meses. Hablemos de esto. Sí, yo pienso que el 2021 va a ser un año de transición, es decir, el 2020 fue un año, y ha sido un año muy difícil, no ha terminado todavía, un año muy difícil, primero porque surgió la pandemia. Al inicio quizás hubo un poco de complacencia porque se pensaba que se iba a quedar en China como el SARS del año 2000, sin embargo se fue expandiendo y sorprendió a muchos países como Italia. Ustedes recuerdan en la primavera el norte de Italia prácticamente azotado por la pandemia, luego España, luego Estados Unidos, y así entró América Latina, y realmente fue algo inaudito. Hubo muchísima desinformación, muchas esperanzas falsas en cosas que al final de cuentas no sirvieron, y por eso este año ha sido como una montaña rusa realmente de emociones negativas y una enorme pérdida de seres humanos, porque no se puede negar los miles de personas afectadas y millones de personas en muchos países que han sido hospitalizadas y que han fallecido, y el dolor de la familia. Pero yo pienso que el año 2021, al tener vacunas, al tener ya algunos medicamentos más prometedores, al tener un mejor entendimiento de la fisiopatología, de cómo se transmite, de cómo se previene, yo creo que va a ser un año de transición. No va a ser un año fácil, hay que hacer una buena campaña para mantener todavía las medidas de prevención, porque esto obviamente no ha terminado. Esto es como esto a mí me recuerda, yo ponía en el Twitter anoche, cuando uno corre una maratón de 42 kilómetros y tú ves hacia lo lejos, ves la meta, ¿no? Y estás súper cansado, pero ya ves la meta, entonces como que vuelves a coger energía, pero es innegable que te faltan los últimos 7, los últimos 10 kilómetros de la maratón, y a veces son los más difíciles, pero uno como que está ilusionado de ver la meta, ¿no? Entonces, yo creo que así es como debemos verlo. Este periodo del 2021 es hacia una vacunación general, efectiva, y también a la aplicación de medicamentos más efectivos, de tratamientos un poco más individualizados. Ahora sabemos que hay diferentes etapas de la enfermedad, y en unas etapas funcionan los antivirales, en otras funcionan los antiinflamatorios. Es decir, hemos afinado un poco el pincel, y eso favorece mucho a los pacientes. Pero falta mucho. O sea, si uno ve las curvas epidemiológicas de los países, incluso países industrializados, Estados Unidos, parece un cohete, la curva hace así y asciende tremendamente, y estamos en medio de los días feriados de acá, que si el Día de Acción de Gracias, que si la Navidad, festividades de otras religiones. Así que nos espera un camino duro, esos últimos 7 kilómetros o 10 kilómetros, como digo yo, de la maratón olímpica, pero sí, al menos se ve el estadio iluminado a lo lejos, y eso le da a uno la ilusión de que vamos a poder cruzar la meta. Oiga, doctor, ¿qué tiempo de inmunidad nos pueden estar dando estas vacunas? ¿Es muy temprano para decirlo? Sí, muy temprano. La verdad es que no sabemos. Las personas que más tiempo tienen de haber sido vacunados tienen 2 o 3 meses, que fue cuando se empezó el estudio, estos estudios fase 3 grandes con 30.000, 20.000, 42.000 personas, y lógicamente no ha pasado suficiente tiempo. Si lo comparamos con la inmunidad natural, pues por lo menos sabemos que la inmunidad dura 6 meses. En algunos estudios yo he visto hasta 8 meses de duración. Hay que ver porque el sistema inmunológico es algo muy complejo. Tenemos los anticuerpos, tenemos las células de memoria que se acuerdan cuando uno ha tenido una infección y luego reaccionan cuando el virus vuelve a entrar al cuerpo. Así que hay que esperar, pero lo lógico, lo que se puede deducir de la evidencia científica es que nos debe dar unos cuantos meses, y esos meses son cruciales para cortar la epidemia. Si, por ejemplo, tú vacunas a la población y tienes 6 meses,
sin circulación del virus, es posible que haya una reducción significativa de la curva epidemiológica. Quizás haya necesidad de poner refuerzos, como hacemos con algunas vacunas que se ponen refuerzos cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 10 años. La influenza tenemos que ponerlo todos los años porque el virus cambia y entonces todos los años uno se vacuna de la influenza para estar protegido. Pero todavía es muy temprano, tenemos que meses nada más de haber iniciado estos estudios y no tenemos suficientes datos de la durabilidad de la inmunidad. Algo que he estado viendo en los últimos días es que se habla mucho de mutaciones del virus. ¿Esto puede influir en la eficacia de la vacuna, doctor? Sí, definitivamente. Hasta ahora no se ha visto las mutaciones que han ocurrido de manera general en la población. Parecieran no afectar la vacuna, pero sí es una preocupación por lo menos teórica. Y te puedo decir, por ejemplo, que en Dinamarca, por ejemplo, el virus se fue a las granjas de bisones, de minks, de estos animalitos que usan para hacer abrigos. Y dentro de la población de minks el virus mutó bastante y inclusive algunos investigadores que yo he escuchado de Dinamarca han comentado que ese virus en la población animal sí tuvo cambios que pudieran afectar la inmunidad que uno puede producir con una vacuna. Entonces es algo que tenemos que vigilar. Hay que hacer estudios, seguir haciendo lo que se llama la secuenciación genética del virus para saber si hay mutaciones que sean relevantes para la vacuna. Ahora, si esto ocurriera más adelante, obviamente se puede ajustar, se puede cambiar el tipo de proteínas que se emplea para formular la vacuna. O sea, que no sería, digamos, el fin del mundo, pero sí es algo que preocupa y que hay que vigilar y responder a eso. Y por eso es tan importante el seguir con la vigilancia epidemiológica, seguir aislando los virus, seguir haciendo la secuenciación genética. En Panamá el Gorgas hace secuenciación genética y se tiene pues datos de todos los virus que han circulado o de una gran cantidad de los virus que han circulado en Panamá y sabemos la estructura, las mutaciones que ha ido acumulando y lo mismo hacen los investigadores en muchos otros países y eso es clave para vigilar si es necesario modificar o no más adelante, obviamente no en este momento, pero más adelante, dentro de 1 año, 6 meses, 9 meses, si hay que hacer algún ajuste en los componentes de la vacuna. Bien, Danilo Toro le pregunta al doctor Néstor Sosa. Doctor Sosa, ¿cómo está? Muy bien, hola Danilo. Bien, doctor. Si uno ve lo que ha pasado no solamente en China, sino en Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelanda, estos países asiáticos, y uno lo compara con lo que está pasando en los países, en muchos de los países más ricos del mundo, en Europa y en Estados Unidos, uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo es que tanto recurso no ha servido para enfrentar, para tener resultados como este otro grupo de países? Entonces, entendiendo que la medicina tiene sus tiempos y que más rápido no se puede ser si no la medicina se convierte en riesgosa, ¿qué ha fallado a su criterio para que esta trilogía de factores no se hayan ensamblado en un país como Estados Unidos, que es medicina, comportamiento social y tomadores de decisión política? ¿Qué ha fallado aquí? Sí, definitivamente hay diferencias grandes en lo que ha sido las medidas en algunos de los países que han tenido éxito con respecto a los Estados Unidos. Y te puedo hablar de Estados Unidos porque yo estoy acá. Acá, como es un estado, digamos, o un gobierno federal, hay muchísima variabilidad en las medidas, hay muchísima variabilidad en el cumplimiento de las medidas por las poblaciones y en las políticas. Aquí hay gobernadores en los estados que han obligado el uso de la mascarilla y otros que no han dicho nada, que sencillamente si tú quieres andar sin mascarilla por ahí no hay ningún problema, para darte un ejemplo así bien puntual, bien específico. Igualmente en algunos países occidentales, digamos, hay y esto lo sabes tú como politólogo, hay una defensa del individualismo. Entonces los derechos individuales priman sobre los derechos comunitarios. Entonces las personas se niegan a ponerse una mascarilla, se niegan a mantener distancia social, quieren entrar a las tiendas sin mascarilla, comprar, hablar. Entonces, porque ese es su derecho, ellos defienden su libertad personal y eso está muy bien, excepto cuando uno tiene una pandemia que mata personas. Entonces, en esos casos, obviamente, el bien común tiene que imperar, en mi opinión, y uno tiene que ceder ciertas libertades. Yo no quisiera usar la mascarilla todo el tiempo en el trabajo, pero a mí no me dejan entrar al hospital si yo no me pongo la mascarilla. A veces me da picazón, escozor en la nariz y me quiero quitar la mascarilla, pero no puedo porque estoy en el hospital y podría en riesgo a los pacientes que están conmigo o poner en riesgo a mi persona y a mi familia. Entonces, yo creo que hay esa pugna entre los derechos individuales y los derechos comunitarios o de salud pública.
También obviamente la voluntad política. Si tus líderes no creen en la ciencia, si tus líderes en el gobierno apoyan teorías populistas, teorías oscurantistas de que la ciencia no es verdad, de que la Organización Mundial de la Salud está llena de infiltrados, qué sé yo, que quieren el mal público, y empiezas a imaginarte más de 4 cosas, lógicamente no vas a tener una política sólida, no vas a mandar un mensaje. Si tú mismo como político no te pones la mascarilla o no mantienes distancia social, lógicamente tus seguidores no lo van a hacer, y la gente, la mayoría de la gente son gente que escuchan a los líderes y los imitan en cierta forma. Entonces, si no se da el ejemplo, pues no ocurren los cambios. Y esa es la gran diferencia. En estos otros países tú ves la disciplina, la gente le hacen pruebas continuamente. Aquí no ha habido disponibilidad de pruebas, ha habido muchos problemas de retraso de pruebas por problemas industriales, por problemas regulatorios y una serie de fenómenos. Pero sí, la respuesta ha sido completamente desigual. Y al punto de que sí ha habido lugares aquí donde se controló la pandemia. Por ejemplo, en abril, en Nueva York hubo un brote grandísimo y el gobernador de Nueva York tomó medidas, la gente cumplió, la gente se sintió como parte de un equipo, nosotros somos neoyorquinos, vamos a hacer esto y lo otro, y en unas cuantas semanas se logró el control de la pandemia. En Arizona, por ejemplo, tuvieron un brote enorme en el verano y la curva cayó estrepitosamente cuando la gente se puso las pilas. La gente dijo, no, tenemos que cuidarnos, vamos a cerrar ciertos negocios que no son esenciales, vamos a mantener el distanciamiento social, y semanas después ya no tenían prácticamente circulación del virus. Entonces, ha sido eso, ha sido la diferencia en las medidas, porque se sabe que hay medidas que funcionan perfectamente, pero hay que cumplirlas desde arriba, desde el presidente, el gobernador, todos los líderes, hasta la gente en su casa, con su familia, tomando decisiones en sus pequeños negocios. Todo esto es importante. Doctor, leía un tuit suyo de hace 6 días donde planteaba que siempre había pensado que si venía a la Tierra una invasión extraterrestre, toda la humanidad se uniría y que lucharíamos juntos contra el enemigo común. Después de ver lo que ha ocurrido con la pandemia, no estoy tan seguro. Sí, realmente ese ha sido uno de los Twitter. Yo me desvivo poniendo los resultados de los estudios científicos y de los nuevos medicamentos y usar la mascarilla. Sin embargo, este de los extraterrestres fue el que más retweet y comentarios. Sí, efectivamente, esa era una impresión que yo tenía de niño, ¿no? Yo decía, bueno, yo veía siempre los políticos y las guerras. Yo crecí en la época de la Guerra Fría y la pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y yo siempre decía, bueno, el día que llegue aquí uno de estos extraterrestres o un enemigo de otro planeta a conquistarnos, yo espero que se unan los rusos con los americanos. Era como una especie de preocupación que yo tenía de niño. Y bueno, y en realidad llegó la pandemia, llegó el enemigo. No es un extraterrestre, hombre, en un platillo volador, pero es un virus que mata seres humanos y que no conoce a familiares, no respeta nada, mata abuelitos, mata personas relativamente jóvenes, sin ningún tipo de distingo. Y sin embargo lo que he visto es esta división de gente que no cree en las medidas, que no cree en la ciencia, que adversa a la Organización Mundial de la Salud, que adversan a las compañías farmacéuticas, que adversan a los políticos, que critican a los científicos, a los médicos, que estamos todo el día viendo pacientes tratando de salvarles la vida, nos dicen cualquier cantidad de barbaridades en el Twitter o en el Facebook. Y yo dije, bueno, señores, esto es increíble, ¿no? Cómo ha reaccionado el ser humano ante esta amenaza, en vez de unirse y todo el mundo decir, bueno, aquí somos un solo equipo, vamos a tratar de que no nos golee el virus. No, la gente tira para su lado, la gente empieza a pelear unos con otros, buscan cómo enriquecerse con una situación tan terrible como esta. Es decir, se ve lo mejor, pero también se ve lo peor del ser humano, y eso sí me llamó la atención, y yo lo puse en esa forma un poco humorística en el Twitter, pero es realmente una crítica a la forma desunida como hemos reaccionado a esta pandemia, que yo realmente tenía la esperanza de que íbamos a hacer un bloque monolítico, y ya yo me imaginaba los líderes científicos todos reunidos, el pueblo, digamos, cumpliendo las recomendaciones, los países haciendo las cosas que se tenían que hacer, y ha habido de todo, o sea, ha habido de todo, desde muy buenas reacciones hasta reacciones irracionales, recomendación de drogas, inyección de antisépticos intravenosos, o tomarse, qué sé yo, medicamentos que son venenos, cosas que yo jamás me imaginé que iba a ocurrir en medio de una pandemia. Doctor, ya se nos acaba el tiempo. Tengo 2 preguntas. 2021
serán 365 días más con mascarilla, a juicio suyo, gel y distanciamiento. Y segundo, me gustaría, vamos con esa y después le hago la otra. Sí, yo diría que sí, que una buena parte del 2021, porque primero hay que lograr la vacunación de todas las personas en tu país y en muchos países, porque recuerda, si por ejemplo, si solamente Estados Unidos y Europa vacunan, pero el resto del mundo sigue teniendo COVID, con los viajes las personas van a ir, llegan a los países y pueden volver a iniciar casos o pequeños brotes. Entonces yo pienso que sí, que la mayoría del 2021 va a haber que tomar medidas, quizás no medidas tan estrictas como el lockdown ese que se hizo en la primavera en Europa y Estados Unidos y en Panamá por mucho tiempo, pero sí medidas de precaución, de mascarilla, de distanciamiento social, y se va a ir vigilando el número de personas vacunadas, se va a ver también la durabilidad de la vacunación, vamos a saber si al final de haber vacunado el 70, el 80% de la población se va a tener esta inmunidad de rebaño que se habla o inmunidad de grupo, y entonces en ese momento yo pienso que se puede empezar, y eso llevado obviamente con vigilancia epidemiológica. Si tú ves que ya no hay casos, si se pasan 2, 3, 4 semanas en Panamá sin tener casos de COVID después de la vacunación, entonces las personas y las autoridades van a ir levantando estas restricciones que nadie quisiera tener. Pero yo creo que algunas cosas van a quedar, o sea, habrá situaciones donde si no todo el mundo se pone la vacuna, pues habrá que mantener la mascarilla, especialmente si tú vas a entrar a un lugar de mucha aglomeración, en un lugar cerrado, un transporte público, pero ya en otras situaciones pues será más fácil convivir. Pero yo pienso que sí, como dije, el 2021, un año de vacunación, un año de transición, donde vamos a ir hacia una cosa mejor, hacia una situación mejor, pero no instantáneamente, ¿no? La gente tiene que entender que esto es un proceso gradual y que hay que vigilar el número de personas vacunadas, el número de casos, cómo va a ir cayendo con el efecto de la inmunidad de grupo, y entonces al final pues se tomará una decisión de ir suspendiendo medidas higiénicas. Pero fíjense que en Japón la gente, cuando hay gripe, cuando hay resfriado, la gente usa mascarilla y nadie se queja. Tú ves todo el mundo por la calle en la época de influenza con su mascarilla en sus metros, en sus buses, y es parte de la vida normal. Quizás eso tengamos que adoptarlo en nuestros países, no una cosa tan estricta como la que tenemos ahora, pero sí cierto grado de protección, y el lavado de manos nunca está de más, porque hay este virus y muchos otros virus y bacterias que se pueden adquirir por estar tocando superficies. Así es que algunas cosas pues van a quedar en este año de transición, ¿no? Y se acabó el tiempo, pero voy a robarme 30 segundos. ¿La cura está más lejos que la vacuna, entonces? Sí, yo creo que mira, los virus son muy difíciles de curar como tales porque ellos viven dentro de las células humanas. Hay medicamentos, ya tenemos medicamentos que disminuyen la mortalidad, y medicamentos que disminuyen la severidad. Están los anticuerpos monoclonales, el remdesivir, la dexametasona. Ayer se le dio aprobación al baricitinib, que es otro medicamento. Hay estudios preliminares con un medicamento que se llama fluvoxamina, la misma ivermectina, por ahí tiene algunos datos de eficacia, pero cura como tal es difícil, porque cuando la persona va al médico ya tiene 4 o 5 días enfermo, a veces el virus ya ha dejado de replicarse y lo que tienes es la inflamación. Entonces, sí, yo creo que la cura, para responder en una palabra, está más lejos que la enfermedad, pero vienen medicamentos más eficaces que lo que hemos tenido en los primeros 9 meses o 10 meses de pandemia. No nada milagroso, pero sí una mejora en el pronóstico si te da un COVID severo. Obviamente la mortalidad ya ha bajado dentro de los hospitales por las diferentes intervenciones que hacemos, y eso va a mejorar con otros tratamientos. Ojalá vengan tratamientos tempranos que realmente sean efectivos y que eviten que uno se hospitalice si te da, pues si te contagia, pero sí, yo creo que la vacuna es el éxito inmediato y un gran logro de tener una vacuna prácticamente en 9, 10 meses después de haber descubierto un nuevo virus, una nueva enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por apoyarnos en este programa Debate Abierto Dominical una vez más. Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias por la atención dispensada. Si Dios nos da permiso, el próximo domingo estaremos acá con ustedes.